Se trata de futurosclimáticos.cl, herramienta digital que entrega datos científicos de la evolución climática que tendrá la zona entre el año 2040 y el 2049, pudiendo anticipar el impacto que tendrá en las 30 comunas o las 4 provincias las variaciones de temperatura y las precipitaciones. Este es el resultado de 18 meses de trabajo conjunto entre profesionales del Gobierno Regional de los Lagos y la Fundación Ciro, quienes aunaron esfuerzos para concretar la herramienta que trabaja con datos proporcionados por una supercomputadora australiana que convierten a la región de los lagos en la primera del país en contar con datos tan especializados y con una escala de alta resolución. La profesional María Esther Sepúlveda, jefa del Departamento de Estudios y Ordenamiento Territorial de la División de Planificación del GORE, explicó que esto parte desde una necesidad que tenía la División de Planificación de contar con nuevos insumos para la formulación de instrumentos de planificación territorial. Esto parte desde una necesidad que tenía la División de Planificación de contar con nuevos insumos para la formulación de instrumentos de planificación territorial. El gobernador le hizo sentido esta acción y ahí se encontraron con Zairo, que nos ofrecía investigación de alto nivel para avanzar en este como déficit de insumos y problemáticas que tenemos en la región. En ese contexto ha sido un trabajo sumamente productivo. Estoy súper contentos porque no solo nos dota de un insumo, sino que además nos deja una herramienta disponible para el gobierno regional para tomar mejores decisiones en el tiempo. Esto va a ayudar a planificar mejor la reacción a la hora de tener que enfrentar una situación relacionada con las lluvias o con el calor. De hecho, nos entrega como un panorama de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. No necesariamente para las emergencias del día a día, pero sí ya vamos a saber y ya sabemos qué va a ir ocurriendo y en dónde. Muchas veces los problemas de planificación territorial tienen que ver con los dónde van a ocurrir. Un volcán es fácil uno dice, ahí está el volcán, pero sabemos dónde va a llover más en la región, o dónde va a dejar de llover, o dónde vamos a tener mayor probabilidad de aumento del nivel del mar, o cualquiera de estos fenómenos con los que nos vamos a estar viendo afectados con el cambio climático. El investigador y jefe de proyectos del CIRO, Francisco Bravo, agregó que el proyecto permitió desde el lado más científico y ecoclimático entender mucho mejor cuáles son los riesgos y oportunidades, o más bien entender cuáles son los futuros climáticos de la región. Bueno, hicimos un proyecto que duró 18 meses con apoyo de IPLADE, representado aquí por María Esther, donde nos propusimos, ¿cierto?, afrontar un desafío muy particular que tiene que ver cómo mejorar la transferencia de información climática, ¿cierto?, a DIPLADE para poder facilitar la planificación territorial, ¿cierto? Y en ese contexto hemos estado trabajando con un grupo diría bastante multidisciplinario, ¿cierto?, de investigadores, expertos en planificación territorial, los planificadores mismos del gobierno regional. Y con ello hemos, después de 18 meses, desarrollado una herramienta, ¿cierto?, basada en la web, que ayuda desde la ciencia a facilitar, como les decía, la incorporación de consideraciones climáticas en la planificación territorial, ¿cierto?, en la actualización de instrumentos de planificación territorial de todo índole, digamos. Eso. ¿A qué conclusiones llegaron en estos 18 meses? ¿A qué conclusiones llegamos después de 18 meses? Una buena pregunta en realidad. Yo creo que el proyecto permitió desde el lado más científico, ecoclimático, digamos, entender mucho mejor, ¿cierto?, cuáles son los riesgos y oportunidades, o más bien entender, ¿cierto?, cuáles son los futuros climáticos de la región, ¿cierto? Y entender, calculamos muchos índices de extremas climáticas que nos permiten entender, ¿cierto?, cómo va a evolucionar el territorio en términos climáticos de aquí al 2050. Y desde ese punto lo que hicimos fue cruzar esa información con otra información territorial para entender cómo las actitudes del territorio respecto a actividades humanas, ¿cierto?, a la destrucción de hábitats, por ejemplo, cómo van a cambiar la destrucción de hábitats, cómo eso va a evolucionar en el futuro, cómo se proyecta en realidad que va a evolucionar en el futuro, ¿cierto? Y eso es con el simple objetivo de proveer mejor información al gobierno regional, en este caso, para su trabajo en el día a día.
Quien también abordó los alcances que tuvo la iniciativa fue Álvaro Salazar, investigador de CIROS Chile, de la Universidad de La Serena y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. El especialista detalló que un factor importante en los resultados que nosotros estudiamos fue una disminución de la cobertura de nieve en la cordillera de los Andes. El otro resultado interesante que encontramos es que en las comunas ubicadas al norte de la región y sobre todo en lo que es la depresión intermedia, hay un fuerte aumento de la temperatura que se diferencia del resto de las comunas de la región. En comunas como Osorno, por ejemplo, lo que se esperaría es un leve aumento de olas de calor, pero en general las temperaturas mínimas y máximas tenderían a aumentar en una magnitud mucho mayor que el resto de la región. Entonces, esto tiene implicancias para un montón de factores, en términos de salud, considerando a las personas de mayor edad, que son más vulnerables a estas extremas climáticas, pero también dentro de la misma agroindustria podría significar oportunidades o una oportunidad para adaptar los cultivos hacia especies que probablemente no tengan requerimientos de frío como lo tenían antes, probablemente, y hace algunos años se está hablando de la incorporación de la industria vinatera en la región. Probablemente los modelos lo que están diciendo es que efectivamente eso sería una oportunidad. Finalmente, un factor importante en los resultados que nosotros estudiamos fue una disminución de la cobertura de nieve en la cordillera de los Andes. Esto está asociado principalmente a una disponibilidad de agua a través de la nieve y nosotros creemos podría afectar un poco la industria del turismo asociado a la nieve o asociado dependiendo del punto de vista en que se mire, a oportunidades también que surgen a partir de un acortamiento del periodo de nieve durante invierno. Entonces, en resumen, logramos identificar una serie de factores y de proyecciones en distintos componentes del medio ambiente que podrían significar desafíos y también oportunidades para distintas áreas dentro de la región de los lagos. La herramienta estará disponible para la comunidad luego de su lanzamiento, el que está planificado para los próximos meses.